desde el 2021, una serie que nos dio el entretenimiento más puro e increíble durante épocas de la pandemia hasta el día de hoy que han pasado más de 3 años. Otra vez se divide en actos y ya estamos en el acto número 3. Aloha amigos y bienvenidos a una reacción más de Arcane, en donde justamente acabo de terminar porque yo sé que les gustó que hiciéramos la última vez que reaccionamos ya a los actos anteriores en nuestra tarjeta de bingo para ver si podemos atinarle a lo que va a pasar en este final de temporada que Dios mío, no estoy listo. No estoy listo de verdad, o sea, con todas las series que he visto, con ninguna me había pasado que de verdad no quiero que se acabe. Yo sé, nos reconforta un poquito el tema que nos dijeron de que, bueno, se acaba para explorar más el lore y que van a traer más series del mundo de League of Legends. Aún así no lo voy a jugar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué he puesto aquí con que al menos pase la mitad de lo que está aquí? Nos damos por bien servidos y ganamos. Aquí puse... Joder, no se ve nada, ¿eh? No se ve... Ahí se ve bien. Bueno, sale LeBlanc. Esto es muy fumada. Isha revive. Leí por ahí algunas teorías que decían que a lo mejor Echo puede, no sé, con su habilidad del tiempo revivir a Isha. Ya lo veremos, lo vamos a ir viendo y comentando. Yo creo que mi apuesta... Una de las que muere va a ser Caitlyn, lo siento, Cupcake. Echo viaja en el tiempo. Obviamente no nos pueden dejar sin Echo. Yo creo que de alguna manera tenemos que saber algo de ellos. Ambresa es otra de las que va a morir. Mel seguramente tiene un superpoder y va a ser de las más poderosas. Así que eso lo vamos a ver seguramente en los últimos 2 episodios. También puse aquí, eso es una fumada también, pero bueno, a lo mejor es posible. Singed va a revivir a su hija, va a conseguir el propósito. No sé, esperemos que sí. Nos van a dejar pistas para la última serie y aquí abajo, bueno, en el último puse que el Hexcore tiene visión o tiene entidad propia. Es una entidad propia, digámoslo por alguna... No sé, no quiero hacer especulaciones. Estaría excelente tener algunas palomitas aquí para empezar. El episodio, finjamos que es la primera vez. 41 minutazos. Un instante de oscuridad, un instante de luz y una visión de lo que pudo ser y no fue. Creo que más o menos me doy una idea de qué puede ser este capítulo. No me gustaría que fuera completamente así, pero yo creo que sí lo va a ser. Y eso, uy, cuidadito, ¿eh? Pero bueno, hablando de palomitas, esperen un segundo. Joder, vaya magia, ¿eh? Sí tenemos justamente, bueno, las caducadas, ¿no? Precisamente las sobras que nos quedó de ver Wicked, ¿no? Vamos para allá, amigos, último episodio y vamos a irlo comentando como lo hemos hecho. Otro vinil, nos quedan 3 vinil nada más. Ay, madre mía, 41 minutos, no me jodas, me voy a dormir como hasta las 5 de la mañana. Pero bueno, todo sea por ver el final de Arcane aquí con todos ustedes y subirlo lo más pronto posible. ¿De qué hubiera pasado si, no? Vale, ¿quién es este? Es el hermano de Mel, ¿no? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Por fin, Echo! Vale, por fin, Echo. Lo voy a dejar poquito porque se escuchan muchísimos estos audífonos. Por fin, Echo, ¿eh? No eran los que preguntábamos de Echo. ¡No me jodas! ¡Es Powder! ¡Sí, si hubiera sido Powder! O sea, si no se hubiera convertido en Jinx. You know those ugly twins. Genius and madness. Aquí se consiguió ser su pareja, ¿no? Powder es pareja de... What's gotten into him? ¡No me jodas! Madre mía, ¿va a ser todo una realidad que no fue? Mira, a mí no me gustan los episodios que son como rollo flashbacks, rollo tal, pero este tiene una razón de ser. ¡Wow! Es una Powder, vimos una Powder adulta, no me jodas, y qué bien estaba diseñado, de verdad, increíble. ¿Será este su papá? No, es que no es Vander, es otro señor, pero no me acuerdo. Mira, ahí está Vander. Sí. Powder ahí agarrándolo de la mano. Son pareja aquí, Echo y Powder. ¿Qué? Hey, Space Boy. I'm not talking to myself over here. Wrong universe. No, literalmente eso pasó. Stay up all night. Those synapses start firing around like drunk slugs. Mira qué bien diseñado está. My liege. Aquí están los dos, no murieron. Cultivating the soil, infusing the water. Mira, de verdad, es que no pierde los detalles, es increíble. Esa chica, o sea, era una de las simpatizantes de Jinx. Fue la primera que le tocó el hombro, de hecho. Ver esto es impresionante, es como lo que hubiera sido, si no hubiera habido ningún problema. Vander vivo,
Powder One con thing su I learned as a personalidad. bartender. As good as it feels to pour everyone's drink, you need to fill your own cup. You're too smart to spend your life in a bar. Que a Jinx en su universo normal. Sí, espera, ¿qué? Bueno, qué viajezote se está dando Echo aquí con el Hex, ¿eh? From the rooftops Oh, being qué thrust rayos. into parallel dimensions without awkward consequences. Going crazy. How long have you been here? 1,128 days, 6 hours, and 20 minutes. So skeptical you'd arrive, even during my unusually long lifetime. What about Jace? Is he here? Be around him. Please tell me you figured out a way to get us home. That is a veritable conundrum. There's wonderful things in this world. Give it time to settle. This place will grow on you, you'll see. Here. Heimerdinger feliz de estar ahí. I'm gonna find a way back with or without. Gonna go see Vi. ¿Cómo estará Vi? You wanna come? Van a pasar lo que le pasó a Jace. Y aquí es donde queremos ver, por favor, para que ya no te linchen, Jace. Que yo no quiero decir nada porque a lo mejor Jace hizo lo correcto, ¿eh? Todavía estamos a tiempo, todavía estás a tiempo. Vas a caer, si no, sí vas a caer, maldita sea. El Hexcore o esta cosa que no sé qué sea, le tuvo que mostrar algo a Jace para que acabara con Victor, porque Jace es el que tiene más conexión con Victor, ¿sabes? Wait! Es que es rarísimo esto porque justo cuando, ahora que estoy trabajando en las reviews, me estoy dando cuenta de algunos, a la realidad en la que le tocó Jace, I came to you. You weren't gonna figure it out yourself. Mira, aquí Zero Powder lost también es and constructora. energy, so- Idea guy. Sorry, sis. Someone's wigging out over his project and having an identity crisis again. No names. No, que no me digas que en una realidad en donde para que Jinx sea feliz, no hay Vi. Y viceversa, si hay Vi, ella no es feliz. No me empieces con una dualidad que puede doler mucho, por favor. How? That's supposed to mean. Just because you're having a bad day, don't take it out on me. You gave us the tip. We went on that job because of you. Believe me, I'm working on it. Que bien están diseñados los colores, los reflejos. Recuerdos de Vietnam aquí donde casi la mata, en la primera temporada. Nos la están vendiendo como una Piltover muy buena, Go spin the wheel and see where it lands. La voz de Heimerdinger, y a Jace le tocó lo peor. When the war quiet Claro, pasa varios días ahí, por eso regresa con ese aspecto. Pero falta ver qué es lo que ve, porque no tiene sentido todavía que mate a Victor así nomás. march on, my friend. Y pasó desde niñas. O sea, a la increíble como esto tiene también efectos que no sé ni cómo describirlo, Let the gears, my friend. Cómo le encanta a Heimerdinger el pacifismo, la música y todo esto, Revolución de Jinx. Joder, hago un anuncio. ¡Anya! Bueno, esos anuncios sí, pónganme 10 anuncios. Pero madre mía, cómo conecta lo de los universos paralelos, en donde por eso mismo se llaman paralelos, ¿no? Porque puede pasar justamente lo que pasó y lo que beneficia a una hermana, pero al revés ahora, O sea, es increíble. Mientras dando aquí otra fumada de... Madre mía, qué plano, Que es impresionante, La cantidad... Joder, vaya golpe. So you'll help me? I meant that quite literally. I don't believe this can be done. Well, lad, the risk is far too great. How could I forsake a brilliant lad in need? Again. ¿Sabes qué debía haber puesto en el bingo? Si Echo y Jinx, no Powder, y Jinx, porque esta no es su universo, terminan juntos, todos vamos a aplaudir y celebrar, Ah, por eso utiliza el bastón, ¿no? Se rompió la pierna, Jace. Cómo animan
¿Cómo animan cuando tiene que ser una herida, para no subir de categoría prácticamente? Para que no sea categoría R o algo por el estilo. Vale, aquí es donde se vuelve un ermitaño. Se queda aquí seguramente. Ahí tiene agua, tiene fuego. Must destroy it. It corrupts. Communications destroyed. Please. Exactly like this. ¿Qué rayos escribió ahí en la pared? Madre mía, ¿Cuánto tiempo pasó aquí Jace? Bueno, lo mismo que Heimerdinger también, ¿no? Heimerdinger te dijo que llevaba como 1000 días ahí. Madre mía, donde se caiga nuevamente otros 1500 días, en recuperarse la pierna sin anestesia ni nada. Perseveró nuestro querido amigo Jace. Nadie confía en ti, Jace. Por favor, este es el capítulo que tienes que demostrar por qué hiciste lo que hiciste. Echo, I don't know what this is all about, but if you're trying to apologize, dragging me through the... I had this dream where things went another way. Oh, lo que Echo hace por Powder. She was afraid. Well, her fear of losing us is what made her fight so hard. You want me to change? No, No. no, just Es la versión you perfecta aren't the kind tuya. of person who's taking a leap forward. You're a real mystery, aren't you, mister? Sabes que siento que solo aquí pueden ser felices, ¿sabes? Out with it. Pero no en el universo real de ellos. No sé, mi apuesta es que Echo a lo mejor se queda en ese universo, ¿sabes? Pero de alguna manera siento que alguien tiene que sufrir, alguien tiene que pagar los platos rojos. ¿No? Dios mío, no estoy preparado para el final, Nada preparado. Ah, vale, entre los tres, ¿no? Claro, necesitaban un cerebro más y como no, el de Powder. Vale, Víctor, el mismo Víctor se lo dijo a Powder que ella podría cambiar al mundo si utilizan su cerebro para, en lugar de destruir, crear. Es brutal, brutal. Mira. Posiblemente juntaron a los 3 cerebros más listos de todo Piltover, Quieren crear la runa salvaje, ¿no? O la anomalía, por así decirlo, la que los mató a este. Ahí está. So small. Golly, we've done it. So, what does it do? Va a volver mucho a Powder cuando la abandonen, So, what does it do? You just asked me that. Retrocede I'm el too tiempo. tired for games. No, I didn't. It's a time loop. Going back in time. Ah, Zooks, how did you stumble upon that? I was playing with inversions on Jace's acceleration. ¡Oye, ahí está el reloj! ¡Están creando el reloj! No, entonces amigos, con esto pueden salvar otra vez a Isha, Four. ¿Qué pasó? It's 4 seconds. Amazing. We could show it off at the party. A boost. A momentary upgrade, if you will. It's great. Where do we start? You can start by attending your party. Ah, qué buen amigo, qué buen compañero es Heimerdinger. Lo entiende, ¿no? Que disfrute pues esos últimos momentos de un universo paralelo, ¿no? A ver, Jace, te quedan pocos minutos. Te quedan pocos minutos para decirnos por qué no vas a caer. Oye, eran 4 segundos y no explotas, literal. Parece una fiesta de inventos, ¿no? Nervous, kid? Va a entrar como Jinx, ¿te imaginas? Remember to tell you tomorrow. You've always meant the world to me, Benzo. Hey, Oh, making a Dios big mío. man misty, are you? Ah, these damned allergies! Listen, ¿Quién no haría el mismo? There's a chance for us ¡Silco! Didn't think I'd miss your big day. Bueno, es que él no sabe la historia detrás, ¿no? Digamos. Bueno, aquí va a ser la entrada muy Jinx, ¿no? Que quien no tendría la oportunidad, o sea, quien no haría eso de decirles Jinx, entrada triunfal. Eso de enfocar sus pies es muy esencia, Vamos a tener aquí un momento Echo Powder. Y aunque podamos decir no es canon, estoy muy feliz por ver esto. Chicos, lo que hubiera sido, esto es un what if, literalmente, ¿no? Es un what if. Hey, I just want to thank you. Me da bastantes vibras esto a un Miles Morales bueno. De hecho hay una escena parecida en Spider-Man
You ever wish you could just Into the Spider-Verse, creo. stay? Es sí, Taking a leap forward means leaving a few things behind. pensé que iba a decir un salto de fe. ¿Por qué no? Can we ¿Por qué no? just pretend like it's the first time? Sus ojos brillosos. Así le brillaron a Caitlyn cuando vio a Vi. Le dijo Cupcake. Ya, pagó completamente el boleto de esta temporada. Y bueno, Jace, ¿cuándo nos vas a decir la verdad, por favor? Oye, esta trama de Jace es un contraste diferente, ¿eh? O sea, es un contraste completamente diferente, pero me pareció un poco menor explicada que la... Obviamente la de Echo. Y es que ya se fue en el tiempo. Este diseño de Powder es increíble, ¿eh? Pueden animar también a una... Ya se fue, ¿verdad? ¿Te imaginas que regresen justo en el momento en donde se quedó en el episodio anterior? This is where it all started, isn't it? The end of Piltover. Why did you ever give me this? Why? ¿Quién es ese que está ahí? Es Jace, supongo, ¿no? Oh, I do wish I could apologize to Miss Powder for co-opting her. Uy, espero que esto no salga mal, ¿eh? Vale, están dentro de la anomalía. I must say that since I've met you, lad, I've truly lived. Gamer Digger, yo pensé que el que se iba a quedar ahí iba a ser Echo. Joder, le hubieran dicho a Powder. Y se van los dos. Echo es el que tiene que salvar al universo real, canónico. Pero Jace, no estoy entendiendo, Jace. No. Powder? Vale. Ok. Más o menos. No se acabó, ¿no? No, todavía no. Mientras estaba en este mundo, poseía el cuerpo actual de Echo, pero no lo mataba, por así decirlo, sino que lo dejaba ahí, el Echo original. Tenía ahí... Me dejó con más preguntas que respuestas a este episodio, ¿eh? A ver, Jace, no te justificaste. No, vas a caer porque no significa que lo que viste en ese universo significa que hubiera pasado con Victor. Yo creo que la entidad le metió malas cosas a la cabeza de Jace, ¿eh? Y allá al final, Powder mintió. Powder tenía restos de Hextech ahí en el cajón. Yo sigo sin entender nada, pero por eso vamos al siguiente episodio.